Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos, televidentes del programa que constantemente nos están siguiendo incluso en las redes sociales y también acá en el canal de YouTube. Recordarles también los contactos del programa, que es el correo electrónico contacto@cristosturruta.cl, el grupo de tiempos finales y el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un importante programa acerca del estudio del libro de Daniel, pero específicamente de las visiones apocalípticas que Daniel tuvo en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Nosotros sabemos que Daniel fue llamado al ministerio profético más o menos a los 20 años, cuando él, ¿no es cierto?, fue llevado cautivo por, por Nabucodonosor, nada menos que en él con sus amigos, con esos jóvenes hebreos. Fue llevado, ¿no es cierto?, en cautiverio. Pero Daniel ya, aquí en el capítulo 7, en el capítulo 8, ya no era un joven, sino que era ya un hombre anciano, 70 años. Significa que Daniel, más o menos a esa edad, tuvo estas visiones apocalípticas. Y vamos a ir viéndolas cada una, sobre todo estas bestias espantosas, terribles, que en algún momento ustedes las han visto por alguna imagen, ¿no es cierto?, en internet, o simplemente la han leído de la palabra del Señor. Entonces van a estar ustedes viendo la primera imagen en donde aparece el propósito de Dios en la historia de Daniel, la historia profética de Daniel. Por eso que del capítulo 7 al 12 encontramos el propósito de Dios en la historia profética de este gran profeta del Antiguo Testamento. La segunda parte del libro contiene 4 visiones que vio Daniel, y allí ustedes las están viendo. La visión de las 4 bestias de Daniel del capítulo 7 del 1 al 28. La visión del carnero y el macho cabrío que aparece en el capítulo 8 del 1 al 27. La visión de las 70 semanas de Daniel y también la visión del fin del tiempo. Son 4 grandes visiones que este gran profeta pudo en el fondo ver. Ahora vamos a ir a la segunda imagen para que ustedes vayan entendiendo. Tenemos entonces la visión de las 4 bestias. Vamos a ir viéndolo con la palabra del Señor mientras ustedes están allí mirando esa interesante también imagen. Dice, estoy en Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces, por ejemplo, la primera, en el versículo 4, dice que la primera bestia, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Veamos entonces la siguiente.
la segunda como oso. Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después viene la número 3, que dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después entramos al versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias y vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Seguimos mirando entonces esa interesante imagen, y si ustedes se dan cuenta, vamos a ver que viene un anciano de días que está en su trono. Después viene la interpretación de esta, y lo vamos a ver entonces siguiendo en el capítulo 7, pero en el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Qué interesante. El versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Vamos a leer el 13 y el 14. Dice: y miraba yo la visión de la noche, o sea, Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué interesante. Bueno, viendo esa imagen, todas esas tremendas bestias, el león, el oso, el leopardo, son simplemente imperios que han pasado. Y eso lo hemos visto en otros programas también. Entonces, vamos a ir a la segunda imagen, que entonces va a aclarar estos versículos que hemos leído. Allí ustedes están viendo Daniel capítulo 2. Si ustedes se dan cuenta, está la cabeza de oro, los brazos, el pecho de plata, el vientre y el muslo de bronce, las piernas y pies de hierro y barro, la piedra. Bueno, el capítulo 2 tiene mucha relación con el capítulo 7, a pesar de que el 2 es historia y Daniel capítulo 7 es simplemente apocalíptico. Lo que vemos allí simplemente es que Daniel, cuando le interpreta la visión a Nabucodonosor de los metales que allí aparecen escritos y ustedes están leyendo, simplemente se lo viene a corroborar en una visión apocalíptica en el capítulo 7, pero con las grandes bestias, el león, el oso, el leopardo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, donde dice que no hay comparación, y la última, que es el reino de los santos del Altísimo. ¿Por qué no hay comparación? Porque ahí estamos precisamente en Roma. Babilonia, el gran imperio de Nabucodonosor, Medo-Persa, por ejemplo, cuando estuvo allí Darío, 539-339 a.C., Grecia, el gran Alejandro Magno, 339-146 a.C., y donde no encontramos la comparación, y sigue las piernas y pies de hierro y barro, que eso sabemos que tiene que ver con el último y gran imperio que se levantará al final de los tiempos, que es el del anticristo. Y allí tiene que ver mucho Roma. Y fíjense que al final dice la iglesia de Cristo, que más o menos parte del 33 después de Cristo
hasta, y aparecen puntos suspensivos, nosotros sabemos que el rapto de la iglesia. Qué interesante estas imágenes también que hemos estado viendo. Por eso que el libro de Daniel es tan importante entender, sobre todo el Apocalipsis del Antiguo Testamento, como se le llama al libro de Daniel. Vamos a ir entonces a la otra imagen también, en donde vamos a ver los aspectos del Hijo del Hombre. Ya hemos leído, ¿no es cierto?, Daniel capítulo 7, que es muy interesante y muy importante, pero ahora vamos a quedarnos allí para leer el 13 y el 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, siguiendo con esa imagen, dice: viene en las nubes. Generalmente nosotros sabemos que significa, ¿no es cierto?, que viene, bueno, aparte un gran juicio, pero vienen las nubes, refiriéndose primero al evento que la iglesia está en el fondo esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia. Quiero solamente repasar esa cita bíblica para recordarla, ¿no es cierto? La vamos a leer. Dice entonces allí en Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer el versículo 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en esa imagen que estamos allí viendo, simplemente está mencionando, ¿no es cierto?, ese evento trascendental que la iglesia va a vivir, porque la iglesia va a vivir ese momento y lo estamos esperando y lo estamos aguardando. Ahora, es importante entonces mencionar también al anciano de días. El anciano de días es Dios mismo, que está indicando una relación especial allí también entre, ¿no es cierto?, el versículo que estábamos leyendo, que quiero nuevamente corroborarlo para que ustedes también puedan acompañarnos con su Biblia. Estamos entonces en Daniel capítulo 7 y dice en el versículo 14, Daniel entonces, Daniel capítulo 13 y 14, miraba yo en la visión, Daniel, de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y se hicieron acercarse delante de él. La relación, en el fondo, que tendrá nada menos que Dios mismo con su iglesia ahí en las nubes del cielo. Después dice: fue presentado delante de él para recibir el reino. Le fueron dadas tres cosas, que es dominio, gloria y un reino, servido por todo pueblo, nación y lengua. Dominio. Y sabemos que el dominio será para siempre. Estamos hablando simplemente del dominio que el mismo Dios tendrá sobre todas las naciones del mundo. Vamos entonces a la próxima imagen, en donde vamos a ver con claridad las cuatro bestias que ya la habíamos leído, ahora estamos viendo la imagen. Si ustedes se dan cuenta, allí está corroborando el tiempo, la época. La primera, la bestia de Babilonia, el león medo-persa, más o menos 334 a.C. Tenemos también Grecia, la tercera bestia, Egipto,
Caldea y Asiria, estos reinos ya pasaron. Aparece el diluvio porque eso obviamente es parte de la línea de tiempo y está antes. Y la cuarta bestia que allí está, que es Roma. Por eso que dice Daniel, dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y las 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que salen de todas las naciones. Por eso que dice que subían del mar, el gran mar, todas las naciones, a eso se está refiriendo. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 17, como dice allí, hay un total de 8 bestias, pero Daniel ve 4 de las 8, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos imperios que ya han pasado. Qué interesante es entender estas visiones apocalípticas también. Ahora, nos vamos a ir a la conclusión de este interesante programa para ver esta imagen también acerca de el capítulo 8. El capítulo 8 aparece la visión que ve, ¿no es cierto?, Daniel, que abarca prácticamente 27 versículos. Ahora, el carnero y el macho cabrío lo vemos del 3 al versículo 8, y el cuerno pequeño o el cuerno chico, que tiene que ver con el anticristo. Quiero solamente leer algunos versículos, los más profundos, y me voy a referir específicamente del 3 al 8. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra y sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase el carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Interesante y bastante profundo y muy controversial. Quiero que avancemos a una imagen también para poder entender estos versículos. Ahí está entonces el macho cabrío, que es Grecia, un gran imperio. Y allí aparece el cuerno notable, quien era o quien fue en el fondo fue Alejandro Magno. Y por eso que aparece ahí Asia, India, Persia, Egipto, que son parte, ¿no es cierto? Y están en el fondo rodeando a lo que es Grecia. Un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, que era lo que habíamos visto. Dice que y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable. Si ustedes se dan cuenta, se está viendo en la imagen, muy notable. Y lo tenía entre sus ojos, imagínense. Todas estas visiones las vio Daniel. Y dice que aquí aparece algo muy interesante del 16 al 21, que dice que aparece Gabriel, el ángel Gabriel, que enseña a Daniel la interpretación. Recordemos que el ángel Gabriel es el que también aparece después en un programa que tendremos de las 70 semanas. Y le enseña a Daniel la interpretación de esto. Y le dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, que allí aparece, que es Alejandro Magno. El cumplimiento
se dio, porque Persia conquistó Babilonia en el 539, cuando Nabucodonosor dejó de ser ese gran rey de ese entonces. Permanece en el poder hasta el 334, cuando es conquistada por Grecia. Y finalmente, ¿no es cierto?, el carnero es medo-persa. Son todas estas las tremendas y grandes visiones apocalípticas que pasaron, que sucedieron, ¿no es cierto?, nada menos que en el tiempo de este tremendo y gran profeta Daniel. Si ustedes corroboran esto en la historia, se van a un libro, por supuesto, de historia, valga la redundancia, se van a dar cuenta que lo que está escrito en la palabra del Señor es fiel y verdadero. Se van a encontrar con ese gran, ¿no es cierto?, hombre Alejandro Magno, que tiene que ver con lo que acabamos de leer en la palabra del Señor. Para entender el libro de Apocalipsis, hay que estudiar también el libro de Daniel y sus visiones apocalípticas. Y por eso que hemos querido también dar a conocer este tema tan interesante, que nos va a dejar entonces ya vinculados con la historia, porque ya conocemos la historia, los imperios que han pasado, para luego entrar en un próximo programa, nada menos que a las 70 semanas de Daniel. Despedirme de ustedes entonces y recordarles nuevamente los contactos del programa. No se olviden del nuevo número de WhatsApp, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el correo electrónico, que es contacto@cristoesturruta.cl, y por supuesto el canal de YouTube, en donde ustedes también siguen estos programas. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.